Buenas tardes, perdón, buenos días. A ver. Carolina, baja el volumen. Gracias. Me vas a extrañar. Gracias. Ya, a ver, vamos a silenciarles. Ok. Bien, vamos a ver. Listo, arranquemos. Lo que vamos a ver ahora es una parte del proceso, ¿no es cierto?, dentro de los métodos de planificación. Y habíamos indicado de que un elemento, un factor preponderante en el éxito de un proyecto como tal es la determinación de los tiempos en los que se deben de desarrollar las diferentes actividades en las cuales se ha formulado un proyecto desde su inicio hasta su terminación y puesta en marcha. Bien, dentro de las metodologías se establecen tres tipos de tiempos que se deben de considerar, y esto va a ser o tiene que ser parte de un análisis que permita que dentro de la elaboración o dentro del desarrollo mismo del proyecto no se, eh, no se desboque esta variable. Ya hemos mencionado las consecuencias que implica esto, dado cuenta de que una mala planificación puede generar que un proyecto sea demasiado costoso o en peor de los casos, dentro de su desarrollo fracase y no llegue a culminarse y se tenga dinero invertido que se convertiría en una pérdida. ¿Sí? Bien, los tiempos que un poquito la literatura establece son el tiempo de terminación más próximo, el tiempo de inicio más próximo, un poquito, son las siglas que vamos a utilizar. LF es traducido al español, ¿no es cierto? Ahí está su terminología en inglés, ¿no es cierto? LF, el tiempo de inicio más próximo ES, el tiempo de inicio más lejano LS y el tiempo de terminación más lejano LF. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo qué connotación tiene cada una de ellas y vamos a ver que la metodología que se establece, lo voy a decir de manera muy simple, es analizar el tiempo de ida de inicio hasta el fin, y luego analizar el tiempo desde la terminación hasta el inicio. Un poquito se hace este ensayo de ida y vuelta para determinar ciertas características y ciertos factores que me pueden dar parámetros a analizar dentro del proyecto y obviamente permitir que se tomen las decisiones adecuadas en los momentos adecuados, ¿sí? Bien, el tiempo de terminación más próximo, un poquito ahí colocada en este recuadro, las definiciones más, trata de ser lo más concreto posible, ¿no es cierto? El tiempo de terminación más próximo es igual a su tiempo de inicio más próximas más su duración esperada. T, es decir, F es igual a S más T. Más adelante vamos a hacer un ejemplo y tal vez eso va a ir quedando un poquito más claro en cuanto a los cálculos que yo tengo que desarrollar. Recuerden que habíamos mencionado que cada actividad debe de estar marcada por un tiempo en su ejecución o en su desarrollo, ¿sí? Cada una de las actividades, y esto nos va a dar en esencia todo el tiempo que duraría un proyecto, ¿sí? Con este concepto de la ruta crítica que ya habíamos conversado el día de ayer. El tiempo de inicio más próximo se establece que es el tiempo de terminación más próximo a la actividad que le precede. Cuando se tiene más de una actividad, el tiempo de inicio más próximo es el más lejano. Ya vamos a también a ver qué se refiere. Recuerden que habíamos mencionado que hay actividades que se las puede desarrollar de manera paralela. Entonces, cuando se tiene más de una actividad que se esté desarrollando al mismo tiempo, el S debe de ser el más lejano.
casi como la misma idea de la ruta crítica. Habíamos dicho que en un método de planificación de red yo puedo tener varias rutas, ¿no es cierto? Pero para determinar el tiempo de todo el proyecto, yo tomo la más lejana, ¿sí? Recuerden en el ejemplo del hospital, ¿no es cierto? Se tomó la ruta más lejana y me definía que dentro de mi proyecto son 69 semanas. Y cuando me refiero a actividades que de alguna forma se entendería son paralelas o se pueden estar desarrollando al mismo tiempo de manera independiente la una de la otra, ¿no es cierto? Entre este proceso es lo que se define cuál se va a considerar este ES, ¿sí? El tiempo de inicio más lejano, ¿sí? Igualmente sus siglas del S definido del inglés, dice que es la actividad que es igual al tiempo de terminación más lejano menos la duración esperada de esta actividad. Y aquí un poquito vamos definiendo cuáles son sus cálculos y insisto, ya dentro de un problema lo vamos a ver cuál es el procedimiento que se debe de seguir. El tiempo de terminación más lejano, LF, ¿sí? Es el tiempo de inicio más lejano de la actividad que sigue en la secuencia en forma inmediata. Cuando se tiene más de una actividad, de igual forma, el tiempo de terminación más lejano es más próxima de los tiempos. Al revés, un poquito son consecuencias de lo que yo decía. Acá arriba se entendería, como vamos a ver, desde inicio hasta el fin, y un poco acá se maneja desde el fin hasta el inicio para determinar lo que hace un instante mencioné, ciertos indicadores que me permitan hacer de pronto correcciones en la determinación de los tiempos y no tener complicaciones en el propio desarrollo del proyecto. Bien. ¿Cómo hacer el cálculo de estos tiempos? Recuerden que en el diagrama del hospital se había ya establecido más o menos por cada actividad en base al expertise del equipo multidisciplinario, de las diferentes actividades, cuánto iba a demorar la ejecución de una de las actividades. Aquí teníamos la actividad 12 semanas, la B 9 semanas, etcétera, etcétera, lo que se establece en este diagrama de red, ¿sí? Bien, ahora empecemos con la estimación de tiempos, ¿no es cierto? De determinación. Vamos a ver aquí. En el ejemplo propio del hospital, nosotros podemos recordar, me voy a mover un poquito así, es que entre A y B no hay nada que le anteceda, ¿no es cierto? O sea, no hubo nada antes. Estos son mis puntos de partida, ¿sí? Es decir, empiezo en la semana 0, la semana 1, como le he determinado, y arranca mi proyecto. ¿Estamos? Entonces, es evidente que el EF de la actividad A y el EF vendría a ser 0 más 12, las 12 semanas, 0 más 9, 9 semanas. Entendida que este 0 es el punto de partida para la determinación de mis tiempos. Bien, ahora, ¿cómo calculo los ES que les corresponden a las actividades que me preceden, las que están adelante de mí? ¿Sí? Déjenme ver un poquito acá. Estamos, es decir, las actividades I, F, C, en el caso que están conectados con el nodo A, que es son los precedentes de A, y de E, el precedente de B. Entonces, para que inicie el I, el F y el C, deben haber transcurrido, ¿qué cosa? Las 12 primeras semanas, que son de las actividades iniciales del proyecto. Y en el caso de D y A, debe haber transcurrido las primeras 9 semanas, para que estas den su inicio. Esto es lo que está plasmado aquí en estos cuadros, ¿sí? Para que empiece I, para que empiece F, para que empiece C, deben haber transcurrido esas 12 semanas. ¿Estamos? En tanto que el D y el E deben haber transcurrido las 9 semanas, que en realidad son las actividades, el tiempo requerido para que se realice la actividad y la actividad B, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo calculamos el EF de las actividades I, F, C, D y E? ¿Sí? El EF, ojo, irán identificando las variables que yo estoy considerando en base a las definiciones. Entonces, es evidente que I sería el tiempo, ¿no es cierto?, esperado para que inicie, más la actividad propia, más el tiempo propio de la actividad, que en este caso sería 12 más 15, 27. Y es lo que tenemos acá en el diagrama. ¿Sí? Este era el tiempo esperado para que empiece I, más su propia actividad, serían 15
quiere decir que se voy a demorar hasta llegar, no sé si entiendes, llegar hasta este punto, a esta línea de tiempo para cumplir con esta actividad, se demorarán las 27 semanas. Y lo mismo desarrollamos con las demás. Estamos con las diferentes EFs de F, EF de C, EFD y EFE. Estamos en el caso de acá sería 12 más 15, 12 más 10, que es propia actividad de la actividad de F, el 12 más 10, que es el tiempo T es la propia actividad de C, acá tenemos 9 más 10, 10 es el tiempo de la actividad D, etcétera, acá 24. Y de esta forma definimos estos EFs de las actividades IFC, D y E. ¿Sí? Ahora, nuevamente, vamos a determinar el tiempo más próximo de G, que es igual al EF más lejano de las actividades precedentes. El más lejano, ¿no es cierto? Vamos a ver, el G está conectado solamente con estas tres anteriores. Ojo, ahí hay que tener mucho cuidado, porque no se refiere de todo el nodo, sino de cómo se va dando. ¿Sí? Estamos hablando que de estas tres, yo tengo que tomar el más lejano para poder calcular el ES de acá. ¿Sí? Entonces, si venimos a la parte de acá arriba, déjeme ver, G es igual al EF más lejano de las actividades precedentes. FC. Ya. Tenemos que vendría a ser este. Un ratito, déjenme ver, aquí me parece que no corresponde a ese. Dice el EF. Permítame un ratito, aquí me queda la duda. Sí. Ah, perdón. Estoy mal, yo estoy mal. Disculpen, yo estoy mal. Hace un rato hice mal la gráfica, no corresponde, perdón. Sí, porque... a ver, déjenme ver. Perdón, aquí haré la corrección porque no corresponde. En el caso del G, ¿sí? En el caso del G, solamente el que le precede a C es G. Hace un rato me equivoqué porque no me fijé que ni I ni F no están conectados a G. No hay un enlace hacia G, ¿sí? Entonces, obviamente, debo de considerar únicamente el que corresponde a C, que vendría a ser los 12 más 10, los 22, ¿sí? Un poquito ahí me perdí yo también, ¿sí? Es decir, que para la actividad G, obviamente, el que le corresponde es los 22, ¿sí? Es el ES de G, pero a su vez representa el EF de C, ¿sí? Porque para que empiece la actividad G, deben transcurrir las 22 semanas, ¿sí? Pero para que se cumpla la actividad C, ¿sí? Debe de pasar la actividad A, que era, me parece, 12, y la propia C, que eran 10. Estamos en. Por eso es que aquí podemos observar nosotros que el inicio del uno representa el final del otro. ¿Estamos? ¿Sí? El inicio de G con respecto a la terminación de C. ¿Estamos? Un poquito esa es la aclaración. Y en el caso de ese, en este caso vendría a ser de H, ¿sí? Me parece que tiene la misma connotación exactamente. La H solamente debe de considerar lo de acá atrás, que vienen a ser las 19 semanas. Similar. ¿Sí? Las 19 semanas. Es el tiempo de inicio más próximo para su duración y el tiempo de terminación más próximo a la actividad presente. Estamos entonces, obviamente, es el inicio de la actividad H, pero es el tiempo más próximo para que se acabe la actividad D. ¿Estamos? Y bien, y más o menos siguiendo esta metodología, nosotros podemos ahora seguir avanzando hacia las siguientes actividades bajo este concepto, ¿no es cierto?
Con este informe dice, determinamos LF de G y de H. LF de G y de H. Entonces, aquí, ¿qué vamos a considerar? Son los 22 para que inicie, más la terminación, que duraría la actividad, en este caso, la actividad G. Aquí sería 19 más 40 para la que se termine la actividad H desde el inicio del proyecto. ¿Sí? Lo que tenemos aquí representado. Y ahora vamos a ir al caso de las actividades J y K. ¿Sí? Es decir, ya hemos realizado también, perdón, esta me parece que no la realicé. BD, estaba la BD, me parece que no está la BD. BD, F. Déjenme ver, aquí me está faltando una. Sí, me parece que debo de incluirle no, acá está, perdón, esta es. Esta es la EF33, la de aquí. Esta me quedó la duda. Esta de aquí. ¿Sí? Bien. Entonces ahora tenemos que J, o más bien vamos, en K está conectado con I, F, IF. La I y la F. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, sería EF. Ya me perdí un poco. Ya me perdí por. No tengo las dos al mismo tiempo y eso me marea un poco. Déjenme ver. Solo quiero organizarme para poder dar de manera adecuada. Ya tenemos el EI y el EF. Ya. Tenemos que partir desde allí. Vamos a ver. Tengo este de aquí. El IF y el de acá. Estos dos vendrían a ser, perdón. Sí, déjenme ver si estoy bien con estos dos gráficos. Sí, estos dos van hacia acá. IF 1222. Déjenme ver aquí. FJ 59 y 4. 59. FH. FDG y DH. LFDG y DH. Necesito la gráfica para poder FDG y DH. Y K. Perdón. Estoy mal, perdón. Yo me estoy mareando, estoy chumando. ¿Por qué no puedo hacer el de K? Yo estaba considerando el I y el F. ¿Por qué no puedo hacer de K? Porque el K implica 3. Perdón, me estoy olvidando yo de este enlace de acá. ¿Sí? Por eso no puedo hacer el K con I y F. Para llegar acá necesito el I, el F y el J. ¿Sí? Perdón, ahí me perdí. Entonces, para hacer el J, yo tengo estos 3 de acá. Sí, perdón, hace un rato me chujé yo mismo, porque se supone que en K están entrando 3 enlaces. ¿Sí? No solamente 2, yo quería hacerle con los 2. Entonces, en esta parte del J, que es lo que me interesa, ¿sí? Yo tengo aquí esta parte del J, para que se realice la actividad J, y me parece que tendría que yo considerar, para llegar al J, ¿cuál es el mayor? ¿Entre cuáles debo de considerar? Debo de considerar entre este, entre el de acá, y me parece que es el de acá. Entre estos 3 tengo que considerar. Si ven, es el EFE, el EFG y el FH. Ahí estoy correcto. El EFE, el EFH y el EFG. Y de esas 3 cantidades que entran a la actividad J, ¿sí? Yo tomo ¿cuál? La mayor, que vendría a ser 59, y aquí ya está determinado 59 más 4 me da 63. ¿Sí? Y para hacer la última, la K,
Entonces, yo debo de considerar el EFJ, un ratito. Tengo que considerar el EFJ. ¿Cuál más debería de considerar? El EFJ, el FI y el EFF. Debería de considerar el EFI y el EFF. Entonces, ¿qué valores son? 27, 22 y 63. Y tomo, obviamente, el mayor, que es 63, de tal manera que en este caso me da la 69, ¿no es cierto? Que era el tiempo de la ruta crítica. Estamos un poquito aquí, ya está esbozado exactamente lo que hemos ido desarrollando. En 0, con la actividad de A es 12, sería 12. Este viene a ser el ES. Y lo de acá corresponde al EF. ¿Sí? Los tiempos que estamos indicando. Tiempo de inicio más próximo y tiempo de terminación más próximo. Es lo que está acá representado y está en este cuadrito. Y de hecho, esta es una forma práctica de desarrollar o mantener toda mi información. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí podemos observar los enlaces que se van dando de acuerdo a las actividades que se deben ir cumpliendo con sus respectivos precedentes y voy determinando estos dos conceptos. Vuelvo a reiterar, ¿no es cierto? Para que empiece A y B, o más bien dicho, claro, para que empiece A y B, no hay nada antes de eso, no hay un antecesor, por lo tanto se considera 0, 0. Para que se cumpla A y para que se cumpla B, es los tiempos que están aquí mismo determinados de acuerdo a las actividades que se han considerado y cuánto dura el desarrollar esta actividad. Bien, avanzando, ¿no es cierto? Este 12 se traslada a, en este caso, al I, F y C, que me estarían indicando de cuándo va a empezar la actividad I, cuándo va a empezar la actividad F y cuándo va a empezar la actividad C, ¿sí? ¿Cuándo sería que se dé su inicio? En tanto que cuando se finalizaría el I es la suma 12 más 15, 27, 12 más 10, 22, 12 más 10, 22. Obviamente, igual repetimos en esta parte de acá y vamos avanzando dentro del proyecto. Y repetimos, ¿no es cierto? Aquí yo tengo que 22 hacia G, ¿sí? Se mueve en C hacia G, se mueven estos 22. Para que inicie G deben de pasar 22 semanas y para que se finalice G serían las 22 menos 35, 57 semanas dentro de toda la línea del tiempo. Eso es lo que nos estamos representando a través de estos conceptos. Lo mismo hacemos acá, 59, y lo mismo que teníamos ya relacionado. Y lo que yo decía hace un momento, para poder determinar cuándo va a iniciar J, se considera el mayor, 59, 4, 63. Y un poquito nos podemos dar cuenta de algo súper importante. En esta actividad, o más bien dicho, en esta ruta, comienza a darse un cierto tipo de holgura. Estamos en esta ruta, se puede dar una holgura porque evidentemente esta actividad sería hasta aquí nada más, dado cuenta de que acá esta se bifurca en dos. Esta actividad en realidad tiene un tiempo mayor para ejecutarse, ¿no es cierto? ¿Sí? Se haga o no se haga dentro de este plazo, perdón, se demore más o no esto en semanas, manteniendo siempre que no supere las 59, esta actividad sería de valorar. ¿Conviene hacerle más pausadamente o no? Porque ahí más bien interviene la parte económica. Igualmente sucede con esta actividad de aquí, ¿no es cierto? O al menos en esta ruta. Estas dos actividades podrían tener un cierto grado de holgura, ¿sí? Hablamos que para que no supere los 59, de pronto aquí se dice vamos a usar 12 semanas y aquí 37 semanas. ¿Estamos? Bien. Y al final, obviamente, me da esta característica porque aquí tengo 3 entradas y obviamente tomo igualmente la mayor. Y la mayor estaba definida por esta ruta, 63. Y al final me da las 69 semanas. De igual forma, acá me genera cierta holgura en cuanto al tiempo. ¿Estamos? Bien. Lo que yo decía, esta primera etapa es en esta dirección.
los ES y los EF. Ahora, lo que vamos a hacer es ir para atrás para poder determinar el LS y el LF. ¿Sí? Un poquito el procedimiento es entre ida y vuelta, porque ahí nos pueden salir ciertos indicadores. Bien, por ejemplo, nosotros arrancamos de acuerdo a nuestra ruta crítica 69. Para llevar la actividad K menos las 6, quiere decir que yo tengo disponible 63 semanas. ¿Estamos? Y obviamente estas 63 semanas, como ustedes pueden ver en el diagrama, se trasladan a estos puntos de acá, porque tengo disponibles esas 63 semanas. Bien, para hacer 63 semanas en la actividad, en la actividad I, les resto 15 y resulta que me quedan 48 semanas y estoy haciendo la diferencia, 53, 24 y 19. ¿Sí? Y nuevamente, nosotros podemos ver qué es lo que va a ir sucediendo con los diferentes valores. Déjenme ver si es que le tengo acá acabado. Vamos a ver. La disponibilidad, me parece que me hace falta una gráfica. Vamos a ver. Tenemos acá las 59. Ya, las 48, las 53. Aquí tenemos 14. Aquí tenemos 9. Y aquí tenemos las 35. ¿Sí? Y de esta forma, claro, no me voy más para acá atrás porque, no sé, no tendría mucho sentido. Vamos a ver aquí qué es lo que estamos haciendo. Déjenme ver porque si se me está perdiendo alguna información. Ok. De la misma manera, aquí tengo la diferencia 48, 53 y tengo 14. Y lo que le desplazo a este nodo de la cual se bifurcan 3, ¿no es cierto? Le tomo el menor, que en este caso es 14. Tengo 14 acá. El menor, a diferencia de lo que hacíamos anteriormente en la corrida de izquierda a derecha, recuerden que ahora yo me estoy moviendo de derecha a izquierda, es hacia el inicio. Entonces, obviamente hago lo inverso. Aquí le tomo el menor y le traslado acá. En el caso de aquí tengo 19, 9, 35, le desplazo el 9 acá. Aquí diríamos que el tiempo está exacto. O sea, aquí no hay ni más ni menos, ¿sí? Y obviamente esto le corresponde a la ruta crítica. En tanto que acá nosotros podemos ver que vamos a tener una diferencia de 2 semanas, ¿sí? Esta es una holgura, ¿no es cierto?, de las actividades y obviamente lo que decía hace un momento, es una métrica que permite una toma de las decisiones por parte de la gerencia, permite la reasignación de recursos. Obviamente, la holgura cero está dentro de la ruta crítica. Recuerden que esta era la ruta crítica. Viene para la finalización del proyecto. Y obviamente la holgura cumple con su cometido, es cero. No necesitaría más de este tiempo. Sin embargo, en las otras actividades se la puede trabajar o ver de qué manera puede ser ventajoso en cuanto a cómo yo puedo asignar personal, plata, etcétera, etcétera. ¿Sí? De holguras, dentro de esta holgura de una actividad permite el uso de recursos en actividades, ¿no es cierto?, debido a retrasos. ¿Qué tal si una de esas actividades se ve retrasada? Muy bien, esta holgura me va a permitir que yo no me salga de la planificación global o general, es decir, en las mismas 69 semanas yo voy a poder desarrollar mis actividades. Y bien, ¿y la holgura cómo se le calcula? Más o menos con las variables que hemos determinado. S es LS menos D o SLF menos D. Es lo que hemos desarrollado prácticamente acá en el diagrama. Aquí tenemos el mismo ejemplo de A. Tenemos lo que está en rojo representa la ruta crítica, ¿no es cierto? La duración de las diferentes actividades. LS, ¿cuáles fueron los DS que íbamos viendo, ¿no es cierto? Para A y B era 0. Para C, F e I me parece que eran 12 semanas, eso es de acuerdo al diagrama. De acuerdo al diagrama. Sería CFI, serían las 12 LS, lo que está aquí definido. ¿Sí? Estos vendrían a ser los que, para que inicie una siguiente actividad, ¿qué es cuánto tiempo tiene que pasar? Recuerden que eso era la S.
Y en el caso del LS es esa otra diferencia. Eso es lo que estamos considerando aquí. A ver, perdón, un ratito, le voy a borrar esto. Vamos. ¿Sí? Estamos tomando todos los ES de cada una de las actividades. Es el cuadrito que está ahí resumido. ¿Sí? Y también estamos considerando los LS, que van a ser también estos datos que tengo aquí o los que estoy yo marcando. ¿Sí? Cuando yo me estoy dando la vuelta, estoy yendo desde el final al inicio. Vamos, me parece que son todos estos. ¿Sí? No creo que me falta ninguno. Bien, entonces son esos valores. Ahora, lo que dice la relación para establecer la holgura es mediante esta relación. O LS o S, o también LFF. Si quiero utilizar esta relación de aquí, tendría que tomar los otros valores, ¿no? de esta parte. Es decir, debería de tomar todos estos dos valores, el LF y el LF. ¿Sí? Y hago exactamente lo mismo. Y aquí, sacando la holgura, quiere decir, para la actividad A, tengo una holgura de 2 semanas, ¿no es cierto? En la ruta crítica, se supone que debe ser 0. En la actividad C, tengo 2 semanas también. En la actividad E me sale 26 semanas, en la F 41 semanas, en la G 2 semanas, en la de la holgura, que era la ruta crítica, 0, en J0 y K0, que es la ruta crítica, en tanto que acá tenemos las 36 semanas en I. Es decir, esas holguras para que se puedan realizar esas actividades. Y lo que decía hace un momento, ¿no? Voy a exagerar. No sé qué me represente tener una persona o un albañil para que me alce una pared. Si la quiero que se la haga de manera inmediata o no. O yo necesito 10 albañiles para hacer para levantar una pared. ¿Sí? Pero la pared la puedo levantar en 10 semanas. Perdón, mi planificación está en 2 semanas, pero dice que mientras no se hagan otras actividades, se puede demorar 10 semanas. Entonces ahí sería de pesar si es que con un albañil en 10 semanas alzo la pared o en la semana que me correspondería en cuanto a mi planificación tengo que tener allí 5 albañiles. Obviamente yo puedo pesar, qué es lo que me conviene. ¿Sí? Si tengo 5 albañiles, no sé, al albañil obviamente le tengo que pagar su, su semana, tengo que pagarle seguro, etcétera, y de pronto otros costos que están indexados, darle de comer, etcétera. Pero con un albañil, a lo mejor me estoy ahorrando de pagarle, en mejor de los casos, es el seguro, solamente tendría que pagar un solo seguro, en el momento de la liquidación es solamente un 13º, etcétera, y todos los componentes salariales, que a 5. Y alguien va a decir, bueno, ¿y el tiempo? Sí, pero el tiempo me lo permite. A eso se refiere el poder tener este tipo de análisis, ¿sí? Para tomar una decisión y saber pesar lo que acabo yo de hacer. No sé si el ejemplo sea muy visible en cuanto a lo que acabo de mencionar, pero si hay actividades en las cuales en el tiempo yo puedo desarrollarlas de manera más pausada, ¿sí? Y pesar lo que me representa en la parte económica. Ya les digo, contratar a 5 albañiles o tener a uno, o inclusive en ciertas actividades que están determinadas, mover al personal. Si tú ya no estás haciendo acá la losa, ven a hacerlo de acá. Entonces ya no tengo que contratar personal para que me hagan las dos actividades diferentes, porque en un debido momento a uno le puedo mover al otro. Entonces voy pesando eso, ¿sí? De cómo yo lo puedo ir desarrollando. Bien. Bien, la observación de la holgura, como ya hemos mencionado en varias ocasiones, permite mantener el control del proyecto, ¿sí? A los gerentes, a los que toman las decisiones y los que se llevan o la gloria o el fracaso, ¿sí? Saber cómo se van desarrollando las actividades a lo largo de la ruta crítica, ¿sí? Porque recuerden, volvemos a recordar de que la ruta crítica, la holgura es 0.
Dice, si una actividad se completa en 16 semanas en vez de las 12 previstas, en tanto a ver, dice, si la actividad se completa en 16 semanas en vez de las 12 previstas, en tanto en la actividad B se necesitan 10 semanas en vez de 9. A ver, aquí verás que me he comido. Aquí me he comido algo, perdón, aquí no la... A ver, me estoy aquí perdiendo. Ya, si la actividad se completó en 16 semanas en vez de las 12 previstas en la actividad B9, ya, aquí debe ser la actividad A. Un poquito porque es analizar lo que sucede. Perdón, aquí me falta. Si la actividad A se completó en 16 semanas en vez de 12 previstas, en tanto la actividad B se necesitó 10 semanas en vez de 9. A ver, perdón, aquí esta corrección. Sí. Vamos a ver. Ya, sí. Dice, si esta actividad se completó en 16 y la de acá dice en vez de 9 en 10, ¿sí? ¿Qué efecto puede provocar en todo el desarrollo? Y aquí un poquito decimos, como ya A y B fueron desarrolladas esta actividad, vamos a ver qué va a suceder con el resto del proyecto, ¿sí? Lo que acabo de mencionar. Si A demoró 16 semanas, entonces para que empiece C, F e I, se van a demorar las 16 semanas. Ojo, esos factores que estamos sacando, ¿sí? Un poquito para que no perdernos. Estamos poniendo un caso. ¿En qué pasa si esto se demoró 16? Perdón, estoy colocando, no estoy bien. Aquí 9 y 10. Entonces recuerden que se hacía, el S se pasa acá y se pasa acá. Y esto se pasa acá y al mismo tiempo se pasa acá. Y obviamente hago toda la corrida, ¿no? Tengo que hacer toda la corrida de esto de acá con 16. Acá vendría a ser 16 más 15 debería de ser 31. En el caso de acá, 16 más 10 debería de ser 26. Aquí sería 16 más 10. También sería, a ver, 26, ¿no es cierto? Acá sería 10 más 10, aquí ya sería 20. Acá sería 10, sería 34. Estoy sacando todos los S y los F para poder sacar hacia adelante, ¿no es cierto? Acá tengo que sería, perdón, aquí sería 26. Aquí es 20, 20 es aquí va a ser ¿cuánto? Aquí va a ser 34. Entonces aquí tendría que ser, vamos a ver, aquí tengo, vendría a ser 26 acá, este vendría a ser 20 y ahora este vendría a ser acá el mayor, vamos a ver, 26 más 50, más 25 me da ¿cuánto? 61, ¿estoy bien? 61, acá sería 60 y acá 34, por lo tanto acá me sube a 61. Daránme viendo si por ahí no estoy cometiendo algún error. 10, 61, sí, aquí viene a ser 61. Acá vendría a ser 65. Vamos a ver si en el caso de acá 31, 6, aquí vendría a ser 65. Y aquí da o resulta 71. Listo. Y ahora voy de vuelta. Con 71 me queda los 65. Quiere decir que acá viene 65, 65, 60. A ver, en el caso de acá sería 60 y 65. Acá abajo 65, perdón. Menos 4 me da, ¿cuánto me da? 61. Ya. Este 61 le muevo acá. Parece que aquí le puse mal. Acá debía haber puesto 60. A ver, aquí déjenme ver, aquí creo que le puse mal. 20, 40, 60 debía de ir acá arriba, no abajo. Porque aquí debe de ir el 61. Estoy volviendo a hacer correr el ejercicio.
¿sí? Con estas nuevas condiciones de A y de B. Vamos a ver. Sí, aquí debería ser 61 menos 40 me da 21. 61 menos 35, ¿cuánto me da? Me da, ¿estoy bien? ¿Me da 27? ¿Estoy bien? ¿O no, no me da 26? Estamos. Ahora este 26 le paso acá. Aquí me da 65 y 65. 65 me da aquí 50. Y en el caso de acá, ¿cuánto me da? Sería 55. Y en el caso de aquí me da, ¿cuánto me da? Me da 16. Acá, ¿cuánto me debería dar? Este 21 le muevo acá. Aquí me va a dar 11. 61 menos 24 me va a dar 37. ¿Sí? Entonces ahora voy a colocar yo los S y los LS en la siguiente tabla, en esta tabla. ¿Sí? Más o menos es lo que debería tener los ES y los LS. Sería de checar si por ahí no me he equivocado. Y si saco la diferencia de LS con S, si ven aquí tengo negativo, 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 que no es más que la operación que tenemos, ¿sí? Y obviamente implica que hubo una mala planificación en los tiempos, no son los adecuados. Y obviamente esta información o estos indicadores, a diferencia de la tabla anterior, como podemos observar aquí, ¿sí? No necesariamente, es más, ni siquiera se cumple la condición de la ruta crítica. Pero estos valores numéricos o estos indicadores de tiempo lo que me hacen es nuevamente tratar de corregir para evitar cualquier distorsión en el desarrollo del proyecto, ¿sí? Alargar el plazo y obviamente que eso comprometa los recursos de la empresa, ¿sí? De tal manera, lo que yo decía hace un momento, si esa pared debía de realizarse en 2 semanas, ¿sí? Perdón, eh, sí, o sea, para que empiece la construcción de esa pared y vas bajo la información que yo tengo, dice, me sale negativo y yo tengo que hacerle cumplir en un plazo, a lo mejor no necesito 5 albañiles, voy a tener que contratar unos 2 más o 7, etcétera, ¿sí? Y obviamente también, ¿qué cosa? Valorar cuánto se incrementa dentro del proyecto, si es que no va a ser incidente o relevante, ¿sí? Dentro del proyecto. Pero lo que yo decía hace un momento en el ejemplo de la Universidad de Cuenca que decía, no se, no se tuvo el alcantarillado o el sistema de lluvia para evitar, ¿no es cierto?, que en una lluvia se vaya a empantanar las vías de allá de Balsaín. Obviamente, pesar eso, ¿qué representa? O sea, no haber hecho algún procedimiento o proceso en su debido instante, eso va a desembocar en un gasto excesivo, ¿sí? Entonces, más o menos estos vienen a ser los conceptos dentro de los métodos de planificación de red que me permite analizar estos tiempos y sobre todo si estar dentro de los indicadores que me permitan hacer que el proyecto pueda desarrollarse de una manera adecuada. Lo que yo decía hace un momento, sin que implique demasiados costos, ¿sí? Dentro de la evolución de lo planificado. Preguntas. No sé si queda claro este procedimiento que se tiene que desarrollar. Ariel, Caro, Amanda, Carolina, Daniela, Danieles, Edison, Evelyn, Fernanda, Gabriela, Giovanni, Juan José, Kevin, Leonardo, Lisette, Lisbeth, Marcia, María, Fernanda, Mariul, Noelia, Pamela, Paul y Carlos. Alguien que me diga algo. Sí, claro, profe. ¿Sí? Entonces, ven, es una metodología, no es nada complejo en cuanto a cómo se lo desarrolla. Lo complejo es cuando este árbol efectivamente es muy grande. Y ustedes, si observan aquí, se podría aplicar el concepto de la optimización. ¿Para qué? Para determinar, por ejemplo, la ruta crítica. Aquí tal vez deberíamos nosotros de tratar de conectar
esa idea de la optimización, no sé si sería como tipo asignación o de transporte, porque al fin y al cabo, si ustedes observan, yo estoy moviendo de aquí hasta acá, ¿sí? Claro está que aquí un indicador de mis costos de transporte, pues poner entre comillas, son la unidad, ¿sí? ¿Estamos? Sí, es más, de hecho, en un árbol más grande, hacerlo esto medio a papel y lápiz, ¿sí? Qué sé yo, que tengamos dentro de una construcción, pongamos el caso de una central hidroeléctrica que se tenga que elaborar, o sea, van a haber varias actividades, ¿sí? O subactividades dentro de un contexto, no sé, el armar el enlosado, el transporte de material, las instalaciones mecánicas, las instalaciones eléctricas, ¿sí? Entonces, obviamente eso sí constituye algo medio grande, pero sin embargo, con la optimización, sí se podría establecer cuál es la ruta crítica para que partamos de lo fundamental, el tiempo de la duración del proyecto. Si es que es coherente, si los tiempos de los expertos son acordes, etcétera, etcétera. Todas esas cosas me permiten ir ajustando el proyecto de la mejor manera. Y lo que hemos mencionado, ¿no es cierto? Actividades paralelas, ¿cómo se las puede manejar? Las conveniencias. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algún comentario? Bien, listo. Mañana no se olviden la prueba, el examen. Alguien me mencionaba ayer o me escribió, si no estoy mal. No, ayer me decían que tal vez la parte teórica querían ver si hacían un poquito más pronto. No sé si eso me confirman la hora o quedamos a la 1 todo, a partir de la 1. No sé si Carolina, creo que ayer me comentó, no sé si estoy bien o estoy mal. Sí, profe, yo ayer le comenté si es que podíamos hacer más pronto y hablamos en el grupo y bueno, pues quedamos que si nos podría poner la prueba práctica el domingo a las 7 de la mañana. A ver. La prueba práctica. Digamos, perdón, la teórica, El, a las el, 7 de la mañana. el domingo. Sí, Sí. profe, porque estábamos hablando en el grupo que se nos complica bastante por el tema del trabajo el sábado en la noche. Entonces, si podría, por favor, ayudarnos el domingo a las 7 de la mañana. No hay problema, ya le digo, si yo no me hago lío, listo, no hay inconveniente. El domingo a las 7 de la mañana, no es problema, tranquilos, eso. Ya, pero el práctico arrancamos mañana a la 1, estoy bien. Sí. Ya, chévere, no hay problema, listo. Que les vaya bien mañana y aquí nos vemos el día martes, ¿ok? Tengan un buen fin de semana Gracias, con la profe. evaluación. Ya, Muchas gracias. chao, cuídense. Gracias. Chao.